Muy bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza. Alfredo, placer tenerte aquí nuevamente un sábado. Bienvenido. Un gusto, realmente un gusto. Bueno, seguramente la mayoría de ustedes ya saben que hemos pasado por el coronavirus, una pasadita y olvídese. Espero que sea así, ¿no? Con mi esposa los dos, pero muy bien. Gracias a Dios recuperados. Fue relativamente leve para lo que es esto, ¿no? Que te deja medio groggy, medio tiradito. Pero bueno, espero recuperarme pronto. Soy un chico joven, así que Te vemos bien, más estilizado. estoy muy bien, sí, sí. 7 kilos menos, sí, está bueno eso. Algo me tenía que salir bien. Gracias a Dios lo superaste. Sí, Lo superaste por muy suerte bien. sí. Bueno, feliz Navidad para todos, ¿eh? Después de la fiesta navideña, vamos caminando los últimos días de este 2020. Y si uno hace balance, tranqueras adentro, este 2020, como el sector agroindustrial ha sido esencial en medio de la cuarentena de la Argentina, podemos decir que, por lo menos desde el trabajo y los resultados que generó este trabajo, es un año positivo para el sector, Alfredo. Sin duda, me da mucha bronca, sinceramente se los comparto, que con los dineros que están entrando vía exportaciones, que son muy grandes, la suba impresionante de las commodities, las exportaciones de carne, el consumo de carne, el consumo interno inclusive que está fortalecido y todo, no son suficientes para juntar esos dineros que necesitamos para tapar todas las defecciones en cientos de temas: educación, economía, seguridad, bueno, muchísimas cosas que van sucediendo en la Argentina. Un debe del gobierno en un año de tarea que tenía que haber sido muy superior a la que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Y las consecuencias de ese debe, desde lo productivo, producto del parate, autoinfligido para la economía argentina, es el 44% de pobreza que tenemos y que va a costar muchísimo remontar porque va a ser muy difícil también el 2021 desde lo productivo, de motorizar el entramado una vez más. Terrible que nos ocupemos de muchísimos temas que no tenemos que ocuparnos y que ya hemos abandonado seguramente los más importantes. Del sector campo empieza, como siempre, con Malena de los Ríos y estos títulos. Muy buenas tardes, Silvio, y bienvenido, Alfredo. Por suerte ya volviste con nosotros y te recibimos con los principales títulos del sector agroindustrial. Y el primero tiene que ver con un crecimiento en el sector de la maquinaria agrícola en cuanto a la venta. Cerramos el año con un 30% de incremento en comparación con el año 2019. Estas estimaciones son de acuerdo a lo que informó la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Ahora, en un comienzo de un año muy complejo para varios de los sectores y puntualmente en este a raíz de la pandemia del coronavirus, donde las operaciones cayeron por efecto, por supuesto, de la pandemia, reapuntaron en el segundo trimestre con un crecimiento del 6%, mientras que en el tercer trimestre de un 20%. Así que una muy buena noticia para el sector. El segundo título involucra a los trabajadores rurales que van a recibir un bono de 10.000 pesos. Esto es por fin de año, por única vez, y se va a cobrar en 3 cuotas. Esto es de acuerdo a lo que determinó la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y es a pesar de la negativa del sector empresarial. En este contexto, la conducción de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores aceptó el bono, a pesar de haber negociado con los empleadores, en vano por supuesto, para que paguen un monto de 15.000 pesos. El tercer título tiene que ver con el embargo de bienes de la algodonera de Avellaneda, que pertenece al grupo de Vicentín. Bueno, el juez federal Julián Erconini ordenó el embargo preventivo de los bienes de inmuebles de esta compañía que integra el grupo de Vicentín, en el marco de la causa penal que, recordemos, inició el Banco Nación para evitar el vaciamiento de la empresa cerealera santafesina que adeuda ni nada más ni nada menos que 300 millones de dólares, una cifra realmente significativa. La empresa va a poder continuar con sus operaciones habituales, pero con la salvedad, con el impedimento de transferir cualquiera de los bienes embargados por la Justicia Federal. El último título tiene que ver con el IPCBA, que renovó sus autoridades. Bueno, Juan José Grijera Naón, de la Sociedad Rural Argentina, será el nuevo presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que reemplazará a Ulises Forte.
En tanto, las cámaras de la industria frigorífica designaron a Mario Ravetino del Consorcio de Exportadores, ABC, como vicepresidente de la entidad. Estos fueron algunos de los títulos del sector campo. Y en el sector campo tenemos el placer de recibir a Raúl Milano, director ejecutivo del Rosgan. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué decís? Hola Raúl, qué gusto. Bien, muy bien. Una alegría. Silvia, vos te vemos casi siempre, así que te seguimos. Pero Alfredo hacía un montonazo que no lo veía y bueno, estar vivo ya es una parte muy importante para todos nosotros. Seguro. Así que muy bien, Silvia y Alfredo. Nos alegra mucho, sobre todo para la gente de ciudad. Ponenos en contexto, Raúl, ¿qué es el Rosgan? ¿Qué es Rosgan? Bueno, el Rosgan es el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es una bolsa que es líder en definición de precios de cereales. Cualquiera que quiere saber dónde está la soja, mira la Bolsa de Comercio y cuáles son las cotizaciones. Es líder desde el punto de vista de futuro y opciones con Rofet, en esta alianza que hicieron Rofet y Madva, donde se concentra la casi totalidad de las operaciones de futuro. Nunca tuvieron vaca y hace 13 años que pusimos en marcha utilizando este maravilloso sistema que es la televisión. Y bueno, construimos un mercado hoy de 11 operadores que hace remates por televisión. También hoy usamos todas las tecnologías, como para decir. Pero entonces es un mercado que recambió el formato tradicional, para contarle. La forma de la gente está acostumbrada es que, bueno, o voy al liniero y voy a un remate feria, el animal se mueve y entonces el animal pierde kilos, se golpea sanitariamente, tiene estrés. Esto es todo distinto. Esto se filma, se certifica en origen. Antes lo hacíamos con cámara, hoy lo hacemos todo por celular. Tenemos 3 nubes donde van la totalidad de la información, desde la parte de video, la parte, digamos, de la identificación de propietario, característica, mío, garrapata, quilaje. Todo eso se baja después y hay días establecidos donde tenemos nosotros los remates que van por canal rural, en el caso particular de los remates que van televisados. Lo interesante, Raúl, de todo esto es que este año se ve una situación absolutamente anómala, que es esta necesidad de tener que transmitir vía Zoom desde las distintas casas consignatarias. Esto es insólito, jamás nos imaginamos que íbamos a vivir una cosa semejante. Lo pudieron hacer, es realmente un mérito. Seguramente no les debe gustar tanto porque ustedes son muy amigueros, de los que les gustaba juntarse y vení, comete un sanguchito y tomamos algo mientras y vamos levantando la mano y ofertando. Verle la cara al otro, era una excusa también para encontrarse 11 firmas consignatarias amigas, ¿no? Pero bueno, cambió todo, ¿no? Esta pandemia fue un cisne negro. Yo que siempre cuando uno habla y dice cisne negro, uno habla en la política, son cosas que no son calculadas y ocurren. Y evidentemente, si a uno lo agarró estando ordenado y usando las tecnologías, nosotros hace más de 2 años y pico que usamos el sistema de streaming de venta de determinado tipo de cosas. Hoy todo el mundo sabemos que hace streaming, desde la música, desde todos hacen streaming. Bueno, nosotros tenemos plataformas muy grandes contratadas en Estados Unidos que en esto un tema central es la latencia, que no haya delay. Todo esto que estamos haciendo no tiene que tener delay porque nosotros lo que hacemos, y que ustedes nos han acompañado siempre, es que las operaciones comerciales no es lo mismo que ver una película y bueno, si está 10, 15, 20 segundos no importa. En el mismo momento la gente está haciendo ofertas y tiene que ser absolutamente instantáneo. Nosotros hemos contratado plataformas que tenemos contratadas en Estados Unidos muy grandes para tener una latencia realmente entre 1 y 2 segundos. Nos permitió avanzar también con aplicaciones. Y bueno, yo digo que la pandemia descubrió todo y a la ganadería más que otro sector. Yo creo que lo adelantó como 5 años, pues todo el mundo está haciendo remates. Todo el mundo que antes no sabía cómo llevar a un remate feria la hacienda y la gente y estaba prohibido, arrancó por internet. Pero también, vos bien decís algo, Alfredo, que es importante. La venta de vaca no es la venta de otra cosa, no es la venta de un poroto de soja. Yo digo siempre, la venta de vaca es un hecho social, donde la gente se quiere encontrar, la gente se quiere ver, uno los quiere encontrar, el productor quiere ver personalmente, o más allá de lo televisado. Entonces, bueno, lo que hizo esta pandemia es impedir el encuentro de la gente, pero que seguramente de alguna manera va a volver. Hay cosas que van a quedar y otras que van a volver. Raúl, yendo a lo comercial, ustedes representan desde la venta al criador, aquel que produce el ternero fundamentalmente y que lo tiene que colocar, lo compra
alguien que va a seguir el proceso productivo de ese ternero. ¿Cómo le fue al criador, que es el primer eslabón de la cadena productiva en materia ganadera este año? Bueno, este ha sido un año realmente muy bueno. Si nosotros, tanto yo como ustedes estamos acá, no dejamos de no saber que la pandemia fue terrible, que hay pérdida de seres humanos y que nosotros digamos, qué buen año para la cadena en general, para decir, uy, pero ¿qué están diciendo esta gente? No, estamos diciendo simplemente contándole la situación. La nuestra es una cadena que sería buena que sistémicamente esté bastante equilibrada. Le fue muy bien al criador, porque el criador entre la vaca de refugo, que antes no tenía ningún valor, iba como conserva, y gracias a Dios que los frigoríficos lo agarraban, la demanda china ha hecho que se lleve toda la vaca, con lo cual no solo el que era criador vendía el ternero y veía un montón, ha hecho muy buen valor en las dos cosas y ha sido el sector más beneficiado en todo este periodo de tiempo, más allá de la pandemia, con muy buenos precios. El sector exportador es el otro que ha pasado un muy buen momento. Estamos en una Argentina que va a exportar 900.000 toneladas. Este es el segundo número histórico en la Argentina. Hubo otro ya por 1924, no me acuerdo, pero que realmente es excepcional. Vender 900.000 toneladas es una barbaridad. No es lo mismo el consumero. Y el invernador, ahí hay que hacer una diferenciación, dado los altos precios que ha tenido el ternero este año, que ha sido increíble. Le fue bien al invernador tradicional, le fue bastante complicado al filotero, el sistema de confinamiento en general. ¿Cómo va a ser el 2021, Raulito? Bueno, nosotros somos muy optimistas por distintas cosas. A ver, primero que la demanda internacional va a seguir. Cuando vino la peste porcina africana hace 2 años atrás y tuvo que matar todas las existencias, la mitad de la existencia que tenía China de cerdo, ha sido una aspiradora de compra de todas las carnes, pero muy importante, las carnes rojas, las proteínas rojas, que nos compete a nosotros. Eso va a seguir. No hay manera que en 5, 6, 7 años puedan suplantar y volver como si nada pasara. Quiere decir, va a haber varios años más de una muy buena situación como demanda internacional. Desde el punto de vista interno, lo que nosotros estamos viendo, y en el último trabajo del Lote Noticias sacamos, es que creemos que este año, para el 2021, va a haber alguna cantidad menos de ternero. Va a haber entre 400 y 500.000 cabezas menos. Raúl, en tu nombre, el saludo a todo el equipo del Rosgan, que tengan un próspero 2021, nos encontramos en cualquier momento. Abrazo a la distancia. Abrazo, viejo. Muchísimas gracias, Silvio, y muchísimas gracias, Fede, y la verdad una alegría verte después de tanto tiempo. Que les vaya muy bien. Muy gentil. Raúl Milano, director ejecutivo del Rosgan del sector campo. Del sector campo vamos a recibir, Alfredo, a un amigo, el médico veterinario Carlos Chuni Acuña, el hombre récord de la ganadería argentina y creo que de la ganadería mundial. Sí, sí, es probable. ¿Cómo te va, Chuni? Un placer que nos estés acompañando una vez más, en este caso, tu primer aterrizaje por net. Así que bienvenido, sos bienvenido a casa. Hola Alfredo y Silvio, ¿cómo andan? Gracias por esta entrevista. Y sí, el hombre récord estoy por cumplir 48 años de veterinario. Debe ser ese el récord. ¿Cuántos tactos? Acá está el récord. ¿Cuántos tactos hiciste en tu vida profesional? Si querés exacto, te podría decir que 1.110.238. Como para no decir que no lo contó. Como para que nadie le crea. Siempre que hemos charlado contigo, o muchísimas veces que hemos charlado contigo, estabas a punto de comenzar algún cursito, solés dar muchos cursos. ¿Te gusta además promocionarlos porque los resultados son muy buenos? Muchísima gente se asocia a la idea y participa. ¿Y cómo viene la mano ahora? Porque cambió todo, ¿no? Todo cambió. Y lamentablemente, que siempre para esta época, en enero, siempre vino al programa con ustedes a promocionar los últimos días previos al curso, pero este año ya con todo esto he decidido tomarme un año sabático porque muchos me decían, no, pero ahora con toda la tecnología, ¿cómo no te jugás? Y no, porque acá para mí, ¿no? Y como lo organizo yo, bueno, me escuché a mí mismo. Lo más importante es la parte humana, la relación, la amistad, el encontrarnos, estar 3 días compartiendo ahí en el Gran Arquero Azul, ir al campo, o sea, todo eso
en una charla con gente, bueno, con ustedes que conozco hace 30 años, sí, pero con gente que no conoces, nunca vas a entablar lo que no solo conmigo, sino entre todos, porque llegan 20, 30 desconocidos, muchos, la mayoría, y salen, vos ves el cambio como sucede en 3 días, ¿no? Salen contactados, y sobre todo ahora que en los últimos 5 cursos he creado el grupo de WhatsApp, entonces ya 1 o 2 meses antes ya estamos hablando, nos mandan fotos, nos mandan cosas del trabajo, y ya llegan acá y ya se conocen bastante entre ellos. Entonces, esa parte no me la quiero perder. Si me dijera, bueno, nunca más se va a poder hacer un curso presencial, bueno, vería. Pero puede ser este año y si Dios quiere el año que viene, espero estar acá de nuevo anunciando el número 41. Me gustaría que nos acerques, que le acerques a la gente de Ciudad el hecho de la cantidad de toros que necesita un criador que tiene 100 vacas, un criador muy chiquitito, para que esas vacas tengan un ternero en 9 meses. ¿Qué cantidad de toros y cómo tiene que ser ese toro? ¿Cómo se elige el toro? Bueno, en cuanto a la cantidad, es un tema que vengo pregonando desde el año 85, que empezamos, hace 45 años que empezamos con la capacidad de servicio, no, 35 años, perdón. Ya llevaba yo 13 años de veterinario y pudimos estudiar el tema de la capacidad de servicio, ¿no? Que era evaluar al toro mediante una prueba objetiva a campo en un corral, cómo va a ser su comportamiento frente a una hembra en celo. Porque no todos los toros ni los mamíferos son iguales en ese aspecto. Hay diferencias importantes. Hay toros muy activos y medianamente o pobremente activos. Entonces, lo importante es poder elegir, y hago hincapié en este tema porque me preguntaste primero el número, ¿no? Pero no es porque sea lo más importante en un toro, porque como esta característica, que es la capacidad de servicio, no tiene ninguna correlación con ninguna otra del toro, no es que el toro es muy bueno en cuanto a conformación, buenos testículos, buenos aplomos, pero puede ser de baja, o al revés, o no tener ninguna característica deseable y ser de muy alta. Entonces, también es un peligro, porque ese toro, que no es deseable para nada, te va a producir muchos hijos y con todas esas características no deseables que no te interesan. Entonces, a todo hay que darle el justo lugar que necesita, ¿no? Entonces, por eso yo te digo, estoy convencido, y a lo largo de estos 35 años haciendo la prueba, que podemos usar el 2%. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande, Chuni. Placer de tenerte y el deseo de un próspero 2021 para vos y los tuyos. Igualmente para ustedes dos y todas sus familias y toda la gente ahí que los acompaña, y lo mejor para el 2021 y muy feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad, feliz año. Gracias, gracias. Chuni. Silvito. Carlos Chuni Acuña, del sector campo. Male, en Del Sector Campo nos metemos en las redes. Exactamente, @delsector.com. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Queremos tu comentario porque nos gusta leerte todos los sábados. Y también aprovechamos para meternos en las redes para ver dónde van las cuestiones vinculadas al sector agroindustrial. Exactamente. El primer tuit tiene que ver con la medición de lo que perdemos en nuestras ciudades, números de recursos que se van y podrían convertirse en empleo, industrias, caminos, hospitales, escuela y pavimento. ¿Qué dato a partir de este tuit que acabas de leer, Male? Voy a leer yo también el informe de FADA, porque para una zona como la de Pergamino en la Argentina, lo que se pierde desde el punto de vista impositivo es impresionante, impactante. En un año de impuesto a las exportaciones se pierde, por ejemplo, la instauración en un ámbito como ese, como Pergamino, de una planta de bioetanol, 10 plantas de biogás, un frigorífico porcino, 10 granjas de cerdos, un molino harinero y un frigorífico de bovinos. Esto, reitero, es un informe de FADA que surge a partir del tuit que vincula a una región en particular de la Argentina, lo que resigna esa región en base a los impuestos a las exportaciones. El segundo tuit tiene que ver con el novillo de exportación. Brasil y la Argentina lideran los precios del Mercosur. Interesante lo que acabas de leer, Male, porque
hace 2 años que una de las quejas constantes de aquellos que producen novillo en la Argentina es la transferencia de recursos de ese sector al industrial, al frigorífico. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, una demanda distinta, falta de oferta de novillo, lo que determinó que ese frigorífico tuviese que convalidar una realidad muy distinta. De hecho, junto a Brasil, la Argentina tiene, dentro de la región del Mercosur, el novillo más caro. La que más ventaja sacó en estos últimos meses, yo diría en el último bimestre del año, es la Argentina. Y el que más perdió en este contexto de dádivas, de repartos, fue sin dudas Uruguay, porque la pandemia le pegó muy duro a la industria uruguaya, pensando que tiene mayor anclaje en los países que demandan carne de calidad. @delsector.com, acordate, comunícate con nosotros que te leemos todos los sábados. Y en Del Sector Campo, el placer enorme de recibir a Carlos Achetoni, que es presidente de Federación Agraria Argentina. Carlos, feliz Navidad, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Un placer saludarte. Gracias, felicidades para Alfredo, para Silvio y para toda la querida audiencia. Carlos, se termina un año complejo en todo sentido. ¿Cómo termina siendo la relación gremio del sector? Ustedes representan fundamentalmente a los pequeños y medianos productores, muy identificados también con las economías regionales. ¿Cómo ha sido el diálogo privado-público, en este caso, con el gobierno? Ha sido bastante difícil, con una diversidad, obviamente, con una pandemia de por medio, con una imposibilidad de hacer una acción gremial como corresponde, ¿no? O sea, hemos tenido el diálogo con el gobierno, pero por ahí no hemos podido hacer la acción de las asambleas, de toda esa situación que le permite a la gente del interior, de las economías regionales, digamos, exteriorizar la situación que están teniendo y que realmente siempre, no es de ahora, siempre han venido postergadas y con una fragilidad que las caracteriza y que cada vez que se resiente algo en la economía argentina, los primeros que la sufren y la soportan son las economías regionales. Carlos, cuando vos notás que a veces las respuestas del gobierno no llegan, en otros momentos hemos dicho, y también con el ministro que les tocó en suerte, o por otro lado decir, y también con un presidente que no escucha, o una presidente que no escucha. En este caso se están dando cosas extrañas. Por ejemplo, tener un ministro de Agricultura que es del palo, para poder decirlo de alguna manera. A Basterra no le vamos a enseñar demasiadas cosas, que no conozca por lo menos. El gobierno se comprometió a no tocar demasiado, bueno, después la ayuda a la retención obviamente, pero no tocar demasiado las cosas del campo, sabiendo que había sido un fracaso total cuando se metieron con esos temas en el gobierno anterior de Cristina. Ahora de golpe y porrazo como que estas cosas tampoco pesan demasiado. ¿Qué es lo que no pesa? No pesa el ministro, no pesa, no le da bolilla el presidente Fernández, o es demasiada la presión de la vicepresidenta. La verdad no sé cuál de las tres situaciones sea la más probable. Yo creo que el plan de gobierno no está, si bien saben perfectamente que el sector agropecuario termina resolviéndole las situaciones o saciándole las necesidades de divisas que tienen, nunca terminan de entender el protagonismo que debe tener el sector y el descomprimirle la asfixia impositiva que tienen. Nunca lo leen como una cosa simultánea, que sacarle presión impositiva se va a traducir en mayor producción, en mayor generación de empleo y mayor ingreso de divisas. Esto creo que es matemático, pero lamentablemente no se entiende. Creo que se abocaron mucho desde este gobierno en asistir a quienes no son productores y que tienen algunas apetencias de serlo o que son muy chicos productores, y se olvidaron del segmento intermedio del que representa Federación Agraria
y que realmente genera un cambio importante. La verdad, nosotros, excepto la compensación de retenciones de soja. Me gustaría referirme a este último aspecto que comentabas vos, Carlos, que está vinculado con la devolución o la compensación de parte de las retenciones en el complejo sojero que ya están cobrando los pequeños y medianos productores. ¿Qué evaluación hacen internamente desde Federación Agraria de esto que ya está pasando? Lo dijimos siempre, es en esa vía de que nosotros impulsamos un trato diferenciado de la escala de productor. Y siempre lo vamos a decir que no es la modalidad de lo que nosotros hubiésemos deseado, porque esto, bueno, llega luego de un año de promesa, y que nosotros lo que solicitábamos era un mínimo no imponible para que impactara principalmente sobre el más pequeño y fuese retirándose progresivamente hacia el mediano y gran productor, y que fuera mucho más espontánea el trato diferenciado y no que se pase tanto tiempo, y aparte convengamos que viene bien, pero no es la gran cifra o lo que hace la gran diferencia en el trato. Y obviamente que después quedan más situaciones para pedir, que es el impuesto a las ganancias, que realmente se le eleve el piso del mínimo no imponible para que comience a ser uno del que podía ser el más adecuado y no uno distorsivo como es el ingreso bruto o las retenciones que van sobre el trabajo bruto del productor. Carlos, me gustaría un pequeño análisis, aunque sea de este tema de la ley de incendios, de esta barbaridad que ha implementado el gobierno con respecto a aquellos que se le quemen los campos, inclusive campos que son prendidos fuego por gente que no simpatiza precisamente con los productores. Una cosa realmente incomprensible desde todo ángulo de vista, pero bueno, ustedes tendrán una posición tomada. Sí, de hecho, lo hicimos evidente en un comunicado. La verdad que es un contrasentido. Es muy lamentable que se quede expuesto un desconocimiento de la actividad y del sector, y si uno quiere también hasta alguna animosidad en contra de un sector, porque realmente quien vive en un incendio y ve el despliegue de dotaciones de bomberos, de aviones hidrantes, entiende la magnitud y la falta de animosidad o de culpabilidad de algún productor, y que después de un incendio, con todos los daños que esto origina, se encuentre uno con una ley que le imposibilita cambiar de actividad si es bosque implantado por 30 y si es bosque nativo por 60 años, y no poder ni siquiera vender. Esto yo creo que circunscribe y limita la capacidad de acción de la propiedad privada, y esto sinceramente ya tiene o raya lo ilegal, y sinceramente está hecho con un total desconocimiento de la actividad. Carlos, el deseo de que tengan un próspero 2021. Un fuerte abrazo a la distancia. Abrazo, Carlos, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un mejor año 2021. Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina del sector campo. A continuación, en Del Sector Campo presentamos a Antonio Monteagudo. Y lo presenta Soobet, nuestra receta, la mejor receta. Soobet, nuestra receta, la mejor receta. La hiratidosis, una zoonosis, la número 1, lamentablemente en el país y en el mundo. Esto se determina a través de los casos denunciados, pero hay muchos más que no se conocen, como ocurre habitualmente con estos problemas, con estas enfermedades,
que afectan a animales y a personas. Y lamentablemente en la Argentina tenemos casos que afectan incluso a niños. Incluso los registros que existen en las provincias, en el norte, en el NOA, en el NEA, así lo ratifican. ¿Cómo se produce esta zoonosis? El animal, en este caso el perro, come vísceras, en muchos casos crudas, provenientes de rumiantes que son faenados en forma doméstica. Ese animal, el perro, defeca y deja el parásito, los huevos del parásito, en el suelo. Luego se contamina el ser humano, ¿de qué manera? Por contacto directo con la materia fecal o bien ingiriendo alimentos, en este caso, por ejemplo, verduras en ese estado, sin lavar bien, o carne que no ha sido cocida convenientemente y en forma suficiente. Esto lo reiteramos, es clave, es fundamental, la higiene, la buena cocción de los alimentos. Dicho al pasar, esto tiene que ver con todas las enfermedades de origen zoonótico. Pero volvamos a la hidatidosis. ¿Existe tratamiento? Claro que sí. Y también existe una vacuna argentina desarrollada por un laboratorio nacional. Ha habido investigación durante muchos años, sobre todo en la Patagonia, a cargo de un especialista muy destacado, el doctor Oscar Jensen. También se ha trabajado y mucho en Nueva Zelanda, en Australia y en otros puntos del planeta, porque es una enfermedad que lamentablemente afecta y notablemente también al ser humano en zonas que no son las más abastecidas, las mejor preparadas en materia sanitaria. Esta es una zoonosis, reiteramos, la hidatidosis, a tenerla muy en cuenta. Existe tratamiento, existe una vacuna y existe sobre todo la necesidad imperiosa de tomar recaudos, sobre todo con los perros, las buenas mascotas bien cuidadas y atención sobre todo con los niños en las ciudades. En este programa, en este encuentro de hoy, navideño claro, porque acabamos de festejar la llegada del niño, el nacimiento del niño, nos preparamos para un buen año. Que Dios nos dé la oportunidad de tener, ante todo, en este 2021 que asoma, buena salud y, por supuesto, bienestar para todos. El mejor purón del mercado se llama Vaquero. Su exclusiva formulación y concentración hace que con solo 1 mililitro cada 20 kilos de peso se combatan garrapatas, piojos, parásitos internos, mosca de los cuernos y se prevengan bicheras en cualquier época del año. Vaquero es el primer purón aprobado por Senasa para despacho de tropa. Soobet, nuestra receta, la mejor receta. A continuación, en Del Sector Campo, todo lo que tenés que saber sobre el mercado de Liniers, el precio de la carne, de la mano de Julio Butet y su columna. Lo vemos. Cierra un año muy incierto realmente para lo que es el consumo de carne y sobre todo para los valores en el mercado de Liniers. Venimos hablando hace varias semanas de una evolución constante y permanente en los precios de la hacienda que se vende en este recinto. Y para culminar este año 2020 ya los máximos topes por conjuntos muy aislados pero especiales llegaron a 180 pesos. Los valores corrientes que venían por los 160 y permitían vender un asado por los 500, 550 pesos y un vacío entre 550 y 600 y de ahí cortes premium para arriba hasta 700 y para abajo algún valor un poco más cerca de los 400 ya se han superado. Y los matarifes, que son el último eslabón de esta cadena productiva antes de llegar a las carnicerías, están actuando como buffer con esos valores para no trasladar por estos últimos días para las fiestas esa suba de precios. Por eso el plan del gobierno para tratar
de morigerar esta suba que realmente por el volumen del ofrecido no va a poder llegar a la mayoría de los argentinos. Tendremos que acostumbrarnos entonces a estos valores de la carne, a afrontar lo que son las fiestas con estas cotizaciones que han generado desde el mercado de Liniers una suba en las carnicerías y por otra parte estar atentos a lo que pueda pasar después. ¿Por qué? Porque si bien estos cortes más económicos que intenta sacar el gobierno con la ayuda de los frigoríficos exportadores para capital, el conurbano bonaerense y también en algunos puntos del interior, en cuentagotas van a salir a la venta, como decíamos, no van a alcanzar para todos. Pero desde comienzos del año que viene se estima que los valores del mercado comiencen a estabilizarse otra vez dentro de los 165 y hasta 170 pesos, valores que hoy por algunos lotes se están superando. Entonces ahí veríamos un freno a esta suba constante de la hacienda en el mercado de Liniers que se ha venido trasladando en las últimas semanas. Veremos qué pasa, los matarifes, supermercados, y todos los que operan y carniceros también que operan en este recinto y compran carne todos los días, están tratando de no trasladar esta última suba, este último escaloncito que llevó a los 175, 179 y hasta, en algunos casos, un lote muy puntual, 180 pesos, la hacienda en pie. ¿Lo podrán hacer? Veremos. Tendremos que esperar a ver qué pasa la semana que viene, que es cortita, entre Navidad y Año Nuevo, y a ver cómo se desarrollan los negocios en los primeros días del mes de enero. Del sector campo, ganadería en un minuto. Vemos el bosque de la ganadería bovina de este 2020, que estuvo atravesado también por la pandemia, pero que pasó indemne. Algunos datos que están vinculados en este caso con las exportaciones. Entre 60 y 70 mil toneladas más de lo que se había exportado ya con orgullo en el 2019. Y un dato que está vinculado con la producción y con la faena. La faena de vacas, la faena de vientres, que tanto preocupaba a todos los integrantes de la cadena productiva y comercial, ha caído 2 puntos y en el último semestre quedó en torno del 45%. Esto quiere decir que el criador, que es el eslabón iniciático de la cadena productiva, tiene un horizonte concreto respecto del futuro de la actividad porque ha faenado menos vientres, y es decir, ha limpiado su campo del vientre improductivo con destino a China muy bien rentado, teniendo en cuenta que la gran demanda de las exportaciones argentinas de carne vacuna estuvo motorizada por el gigante asiático. Del sector campo tenemos el placer, Alfredo, de recibir a Pablo Adriani. ¿Cómo te va, Pablito? ¿Qué haces, Pablo? Un tal, gusto. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Silvio? Un placer de tenerlo de vuelta, Alfredo, en el piso. Y yo lamentablemente estoy en Buenos Aires terminando algunos estudios de la consultora. O sea que este fin de año viene con muchas novedades, ¿no? Sí, todos los años en general me imagino que hay novedades, pero novedades tan particulares como esta nos imaginamos que no, Pablo, habida cuenta que lo que estamos viviendo como pandemia, que le ha pegado la línea de flotación a todos los barcos del mundo, bueno, nos ha dejado totalmente descolocado y haciendo vivir una experiencia única, ¿no? Así es. Y ya que hablas de la pandemia, y antes de entrar en tema, Silvio, pues te leo la mente de lo que me vas a preguntar, voy a comentar que esta segunda onda de COVID que hay en el mundo, hasta ahora no tuvo efecto negativo en el precio de los commodities. Atención, que en la primera onda de COVID, allá por marzo-abril, los commodities perdieron un 20% de su valor. Esta segunda onda no está produciendo efecto negativo en los commodities, lo cual es importante porque la demanda se mantiene firme. Esto quiere decir que la perspectiva de buenos precios, estos que se empezaron a gestar hace algún tiempito atrás, puede perdurar en el 2021. En el marco de este contexto, Pablo, ¿cuánta plata reportaría el sector agroindustrial a las arcas argentinas? Bueno, antes de decirte cuánta plata va a ingresar el año que viene, te comento que la soja en Chicago
superó los 12 cents por bushel, son más de $440 por tonelada, y en Argentina subió $60 en un mes y medio. Entonces, lo que estamos viendo para el 2021 son precios de ventana, como dicen en el trader, de $420 para girasol, $330 para soja, $200 para maíz y $240 para trigo. Estos precios son impensados 3 meses atrás y superan holgadamente los precios del 2019-20, con lo cual la perspectiva de ingreso de divisas, en un estudio que hizo recientemente la Fundación Mediterránea, está proyectando un ingreso de divisas de $31.000 millones y un aumento con respecto al año pasado de $4.800 millones. Pablo, analistas como vos u operadores, ¿suponen algún tema en particular para que hace 9 meses el primer COVID se haya llevado puesta la producción un 20% hacia abajo, obviamente, y que en este caso prácticamente no se dieran por enterados? ¿Qué pasó entre uno y otro? Yo creo que el primer impacto del COVID fue un impacto psicológico muy fuerte, en donde paralizó el consumo de energía, combustibles en las principales potencias del mundo, y en los primeros meses del COVID, los barcos de petróleo, como no tenían dónde descargar el petróleo, actuaban como especies de barcos flotantes de almacenaje. Entonces vos tenías 300, 400 barcos de petróleo anclados en los principales puertos del mundo, llenos de petróleo, sin poder descargarse. En cambio, la demanda de alimentos vía exportación de soja, maíz, trigo, aceites, carnes, continuó surcando los mares. Los barcos siguieron saliendo de Sudamérica, de Brasil, del Golfo de México, para abastecer a China, India, Medio Oriente. En esta oportunidad lo que está pasando es un cierre de fronteras, porque están todos los países ahora con una psicosis, están cerrando la frontera están cerrando el ingreso de ingleses a Estados Unidos, están cerrando en Uruguay el ingreso extranjero, están cerrando en Europa, pero el consumo sigue estando sin cambios, la gente sigue consumiendo. Con lo cual, lo que está prevaleciendo ahora en los mercados, y esto es lo más importante para destacar, es que el mercado hoy se rige por la ley de oferta y demanda. Y en este sentido, hay una mayor demanda de todos los productos, de todos los alimentos, y la locomotora de ese crecimiento de la demanda este año fue China. China tuvo una bola de cristal hace 6 meses que empezó a comprarse todo, como que si China hubiera sabido que iba a haber una sequía en Argentina, que perdió 5 millones de toneladas de trigo, que perdió 4 millones de toneladas de soja, que iba a haber una sequía en Brasil, que iba a haber una caída en la producción de trigo europeo y de Rusia en casi 40 millones de toneladas, o sea, que iba a haber un problema con el aceite de palma. O sea, es como que China tuvo la bola de cristal y se compró todo, pero se compró todo a precios irrisorios con respecto a lo que vale ahora. Y atrás de China acompañaron todos los países la demanda mundial de commodities. O sea que estamos en un año, respondiendo un poco a Silvio, que yo creo que precios como estos hace 10 años que no vemos. Pablo, que tengas un muy lindo fin de año, beso grande a la familia y nos reencontramos entonces en el 2021. Para nosotros un honor que compartas este espacio, ¿eh? Buena Navidad para todos, toda la audiencia del programa, a Silvio, a la producción, a vos, Alfredo, y espero que la semana que viene esté físicamente en el piso. Gracias, mi viejo. Con mucho gusto. Te esperamos por acá. Pablo Adrianian, del sector campo. Esto fue del sector campo, Alfredo. Un placer, nuevamente estar aquí. Sinceramente, un gustazo grande, Silvito. Igualmente, Alfredo, la verdad que un gustazo tenerte una vez más aquí con todo el equipo trabajando, recordándole a ustedes que estamos en las redes del sector COM para generar este ida y vuelta que tanto proponemos, que nos propusimos desde una primera instancia. Y este es el último programa del año, así que
Feliz 2021, sí señor, Silvito, gracias por todo. Gracias a vos, Alfredo. Próspero 2021 para todos. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere.